Finalmente se resolvió y uno de los artífices, como dijo Paulo, es el fiscal Patricio Ferrari y lo tengo al doctor Ferrari del otro lado. Doctor, ¿cómo está? Jorge Rial lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas Bien. tardes, Paulo. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, un gusto. Debo confesar que me sorprendió mucho la noticia. Yo era escéptico, creo, como la gran mayoría, de que alguna vez la pregunta ¿quién mató a María Marta? Se iba a contestar. Se contestó. Para nosotros, Jorge, no fue sorpresa. Nosotros el 2 de diciembre del 2022, cuando conocimos el fallo absolutorio por mayoría 2-1, dijimos en prensa, inclusive ante el medio en el que estamos hablando ahora, Sí. que confiábamos mucho en el Tribunal de Casación Penal como máximo órgano en materia penal de la provincia de Buenos Aires y que el fallo iba a ser revertido. En ese sentido sabíamos que la prueba era de fuste, que se había arrimado en banda y que la innumerable cantidad de elementos de juicio demostraban de una vez y para siempre que Nicolás Roberto Pachelo era el autor del crimen de María Marta García Belsunce. Así sucedió. La Cámara de Casación, en un fallo de 400 páginas, al que tuvimos acceso hoy, dispuso condenar a prisión perpetua a Nicolás Pachelo como el autor del homicidio. Fin del cuento. Esto es lo que debió haber pasado desde un inicio. Se dijo en los lineamientos de la acusación pública y en los alegatos: Pachelo fue, es y será el autor de ese crimen. Quien no conoce el expediente puede tener dudas. El que conoce el expediente sabe sin marco a ninguna duda que Nicolás Pachelo es el autor del hecho. Ahora, doctor, ahora voy a dejar que Paulo pregunte, usted conoce mucho más del tema, pero él mismo contó, Paulo, iba relatando un poco el tema, decía, bueno, cuando lo toma usted con su grupo de trabajo, empieza a laburar en esto, a leer detenidamente. Cuando empieza a leer detenidamente la causa, doctor, ¿dónde empieza a encontrar los detalles como para que finalmente usted diga, es culpable y vamos por ahí? ¿Qué empieza a ver? ¿Qué empieza a encontrar? Porque Paulo habló vio el juicio, vio la declaración, escuchó las grabaciones. ¿Dónde encontró el tema? Mire, Jorge, 2 o 3 meses antes del juicio, yo no había participado nunca, ni en la instrucción ni en ningún otro sector del caso. Estaba afectado a otras tareas y el fiscal general de San Isidro, el doctor John Broyat, me convoca para ofrecerme la posibilidad de actuar ante ese juicio oral en compañía del doctor Quintana y el doctor González, que fueron mis compañeros de banca en el juicio. Cuando empezamos a hacer un trabajo con todo el personal de la Fiscalía General, muy meticuloso sobre todos los elementos de juicio, obtuvimos en cada foja que íbamos, en cada efecto secuestrado, en cada escucha telefónica, encontrábamos un elemento que nos demostraba inequívocamente la responsabilidad de Pachelo. Por ejemplo, a respuesta de su pregunta, las escuchas telefónicas, no sé si lo saben esto, Pachelo estuvo más de casi 2 meses con el teléfono celular intervenido. Ajá. En ese contexto, cuando no se sabía si la instrucción naufragaba en la responsabilidad o de la familia o de Pachelo o de cualquier otra persona, de esas escuchas telefónicas que fueron reproducidas todas en el debate, surgieron innumerable cantidad de elementos que demostraban subjetiva y objetivamente su responsabilidad en el caso. Ese es uno de los elementos. Bien. Cuando ustedes escuchaba antes en el piso, hablaban de lo que es la motivación. Vamos a un homicidio, siempre nosotros como investigadores somos de la opinión que es muy determinante la existencia de un móvil. Nosotros sabemos que hay un móvil, una motivación doble en el caso. Por un lado, la ocasión de robo. Pachelo fue y será un ladrón, por esos delitos está condenado. Pachelo se cansó de robar precisamente los domingos, en el horario en el que muere María Marta, entre las 5 y las 7 de la tarde, todas las casas linderas a la casa del matrimonio García Belsunce. Esa es la primera motivación. Y la segunda es un encono muy personal que tenía Pachelo. Pachelo es un psicópata narcisista, así diagnosticado por la Junta Médica que intervino en el caso, por todos los peritos que intervinieron, que tenía un encono muy personal con María Marta porque a ella le había secuestrado tiempo atrás un perro, el famoso perro Tom. El perro Tom. Carrascosa a María Marta. Sí. El labrador. Le había pedido un rescate, no había podido cobrar. Y desde ese momento María Marta se quiso en todo momento echar a Nicolás Pachelo del barrio. El padre de Pachelo era el fundador del Carmel. Claro. Pachelo no pudo tolerar nunca esa situación. Eso es la segunda motivación que tiene el caso. Entonces, en ese contexto nos encontramos nosotros como acusadores públicos ante un doble móvil.
que da concierto, ¿no? a lo que terminó siendo, que fue que Pachelo inequívocamente le efectuó 6 disparos en la cabeza de María Marta y así le dio muerte. Sí, Patricio, fiscal Paulo Cablan, te saludo y bueno, felicitaciones. Sé lo que han trabajado, tanto vos como todo el equipo, bueno, Andrés Quintana, la verdad que han trabajado muchísimo, muchísimo, y la verdad, este periodista no creía que iban a llegar a este resultado, pero claramente me contradice la realidad y tiene que ver con el buen trabajo que han hecho y por eso quería destacarlo. También lo que hay para mencionar la prueba más importante, una prueba más importante que menciona el Tribunal de Casación, es el propio relato de Pachelo cuando se justifica en Alto Palermo, ¿no? en un shopping, pero el horario del impacto de la antena lo ubicaba con 8 minutos, 10 minutos de diferencia en Pilar, lo que era imposible, ¿no? Exactamente. Otro de los elementos que tuvo el Tribunal de Casación Penal, insisto, como máximo órgano en materia penal de la provincia de Buenos Aires para condenarlo definitivamente a Pachelo, es lo que se denomina el indicio de mendacidad. Claro. Pachelo se cansó durante la instrucción y durante el juicio de mentir deliberadamente, acomodando una coartada, Claro. para colocarse siempre fuera de la escena del crimen, cuando después, por elementos tecnológicos que ya por entonces, allá lejos y en el tiempo del 2002 existían, pudimos determinar a través de los medios tecnológicos con los que contamos que al momento del hecho Pachelo estaba en Pilar y no en el Paso de Alcorta como intentó manifestar. Quiero recordarte, Pablo, es un gusto saludarte después de tanto tiempo, que Sí. en este caso no solo el Tribunal de Casación Penal falla condenando a Pachelo. En la primera instancia, el presidente del tribunal, el doctor Federico Eque, fue la primera vez en todos los juicios que se hicieron que votó por la condena como autor de un homicidio. Carrascosa no fue nunca condenado en primera instancia por homicidio. Entonces hubo, por primera vez en el 2022, un voto que ahora es reforzado por la máxima autoridad provincial. Los otros dos jueces, Rossi y Andrés Gim, nosotros habíamos recusado porque sabíamos que eran quienes lo iban a absolver anticipadamente, ellos lo manifestaron. Entonces no confiábamos en su imparcialidad, que indudablemente no tuvieron. Hoy el resultado es el adverso a ellos y es lo que corresponde. Nosotros estábamos muy confiados con que este fallo iba a llegar y que el brazo largo de la justicia en definitiva ponga un sello final a este crimen que para cualquier otro pudiese ser misterioso, pero en rigor de verdad, a todas luces demostraba desde el primer día que Nicolás Pachelo era el responsable. Claro, cuando yo digo, este periodista era escéptico por el paso del tiempo, ¿no? Tanto tiempo, 20 y pico de años después, con toda la prueba que consiguieron, se van con una absolución de homicidio, aunque condena por robo, aunque sea en fallo dividido, uno dice, bueno, no van a cambiar el fallo, pero evidentemente eso se dio, pero no por una cuestión antojadiza, por una cuestión de prueba, básicamente, es técnico esto, ¿no? Es como vos lo sabés muy bien, Pablo, hay prueba que no se pierde, es como la pelota no se mancha, bueno, la prueba no se pierde. Claro. Doctor, ¿cómo influyeron los medios? Porque al principio de la causa, obviamente los medios estaban encima y hasta uno siente que le manejaron los tiempos a la justicia. Tal vez por eso Carrascosa terminó detenido. Es lo que yo siento y pienso. Hoy, a tanta distancia, con los medios distraídos en otra cosa, sirvió tal vez cierto, más allá de que hubo el documental, pero que los medios no hayan estado tan pendientes como al principio de este tema, ¿sirvió? ¿Los medios son a veces una presión extra, doctor? Mire, para nosotros es fundamental la presencia de ustedes en todos los casos, no porque genere condicionamiento, pero sino porque permite conocer a la sociedad en su conjunto la realidad sobre un caso. En este tema puntual, cuando se desarrolla el juicio en el 2022, los jueces que nosotros habíamos recusado pretendían que el juicio se lleve a puertas cerradas, que no tenga publicidad, que es una de las garantías, que tiene que tener tanto el inculpado como la acusación pública. Y en ese contexto nosotros bregamos y conseguimos que un periodista de cada medio pueda estar presente en la sala todos los días de audiencia. Y lo hicimos con total sensatez y con buen ánimo y con buen tino, en definitiva.
si uno ve lo que fue el desarrollo del juicio, que es donde se produce realmente la prueba, puede advertir que todos los medios, no importa la ideología política del medio ni nada, sentaban una posición demostrando que Pachelo era el autor. Toda la prueba conducía a esa única determinación. Pero Patricio, toda la prueba. Entonces, pero me parece a mí, Patricio, que Jorge está haciendo referencia a la primera etapa de todo lo que involucró. ¿el 2002? Claro, todo lo que involucró el procesamiento, el juicio y la condena a Carrascosa, que me da la impresión que allí había más voces tendientes a mostrar a un Carrascosa responsable que las pocas que se escuchaban, qué sé yo me acuerdo de Dugan. No, es que vendía más. El asesino, el marido asesino. Pero este caso, al principio estoy hablando, vendía más, nos vendía más a todo. El marido asesino, la familia oscura, el cuñado, la tía, todo eso era, la verdad, era un combo hermoso. Era un chorro. Que ahora después se empezó a diluir. Pero y se quedaban ustedes, también, los especialistas. Sí, pero lo que pasa es que me parece el caso Belsunce es mucho más que un femicidio, que un homicidio en ocasión de robo. Fue también un aprendizaje para nosotros. Sí, claro. Hoy hay errores que no se cometen en la comunicación de un juicio o de un expediente judicial que se cometía o cometíamos. Por ejemplo, el caso, ustedes ni siquiera lo analizaron en su momento, en el juicio Ferrari, pero en su momento se llegó a decir que tenía la cabeza pegada con la gotita. Sí. Y en realidad creo que era un producto, no, era un producto para el cabello por el tema de un piojicida, y que habían confundido un producto químico de otro. Y eso quedó, y hoy salís a la calle y le preguntás a la gente, sí, si le pegaron la cabeza con la gotita. No, no es así. O el pituto. O el pituto. Fue también un aprendizaje para nosotros la comunicación de un caso. Por eso es tan importante un fallo que sea técnico y que tenga este trabajo tan específico y tan profesional, que es un antes y un después para la sociedad. Y que 22 años después, fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ese famoso pituto fue la sexta bala que rebotó, ¿verdad? Exactamente. Sobre esto que comentaba Pablo recién, nosotros cuando preparamos en la Fiscalía General los alegatos, hicimos una exposición con mis colegas que casi duró 5 horas. Es muy difícil en una nota periodística poder contar todo lo que es la prueba, sobre todo en este caso. Yo les quiero aclarar que cualquier otro tribunal que no hubiese estado compuesto por los jueces Rossi y Andrejín hubiese condenado de nacional o provincial a Pachelo a prisión perpetua, como ahora lo hizo Casación. Les decía que cuando hicimos los alegatos preparamos un capítulo que se llamó El derribamiento de los mitos. Y esto tenía que ver con que se instaló en la opinión pública, por ejemplo, que la cabeza de María Marta había sido pegada con la gotita, que el pituto... había 7, 8 puntos muy concretos en el que quedó instalada una situación que en rigor no surgía del expediente. Nosotros somos profesionales, hombres de derecho, y nos basamos con las pruebas que están en el expediente. Les quiero decir con todo esto... nosotros estamos estudiando con todo el personal, con el fiscal general y toda la gente que trabaja en la Fiscalía General, están estudiando ahora meticulosamente el fallo, que es muy complejo, son 400 hojas, no dudamos de la claridad expositiva de los magistrados, pero la verdad que para que 2 jueces de un órgano como es el Tribunal de Casación dispongan, después del tiempo que ustedes dicen, una condena a prisión perpetua, no es moco de pavo, la prueba es sobreabundante, como lo entendimos siempre. Claro. Sí, no, por eso, uno habla desde afuera, uno habla desde la ignorancia de todo esto, y uno pensaba que, repito, que la respuesta a la pregunta ¿quién mató a María Marta? No se iba a contestar nunca. Por eso nos sorprendimos hoy. Usted no, fiscal, porque indudablemente, y por lo que está contando, la prueba era fundamental y era fuertísima, pero nosotros no tuvimos acceso a eso y nos sorprendimos. La verdad que es una sorpresa. Y calculo que para Pachelo también debe haber sido una sorpresa esto. Calculo que no se lo esperaba tampoco, ni los abogados, ni nada, ¿no? Digo yo. No existe el crimen perfecto. Esto me parece que queda demostrado en este caso. Para nosotros, institucionalmente, en el Departamento Judicial de San Isidro, en la posición del fiscal general y de todos los que somos parte de esto, es que necesitábamos imperiosamente que este caso sea resuelto. Y ni hablar en los casos que intervenimos ahora, en este 2024, cuando la tecnología es otra. Hoy uno se mueve y hay una cámara, uno está posicionado en un lugar y está captado por la antena de su smartphone. En el 2012 era distinto. Así todo, 22 años luego, la justicia ha podido determinar con grado de certeza absoluto que Pachelo es el autor. Por eso les quiero decir,
me interesaría mucho, Pablo, que lean con el mismo detenimiento que leemos nosotros y pueda transmitirle a ustedes, a la opinión pública, lo que es un fallo de estas características que no deja grietas para demostrar que Pachelo es. Si le ha sorprendido a Pachelo, lo que piense Pachelo, primero que me tiene sin cuidado, y segundo, puede ser cualquier cosa, porque Pachelo, como ningún otro, sabe desde el día 1 que es el autor del hecho. De esa situación pública en prensa que ustedes mencionaban en 2002, que se hacía eco de que era más vendible, digamos, en términos periodísticos, que la familia sea acusada que, para llamarlo de alguna manera, el vecino ladrón. Él en las escuchas telefónicas se valía de esto. Ah, ¿sí? Le venía bien, y así lo manifestaba, mira. de que la prensa hablara de la familia Claro. y no de él. Se Claro. jactó de... O sea, entiendan entonces cómo juegan los medios y la importancia que ustedes tienen, que Pachelo, como coartada, tomó el dato de que la opinión pública le beneficiaba, y a la prensa que sea la familia, para esconder su responsabilidad. Hoy se le dio vuelta la taba. Claro. Tardó mucho tiempo, pero como le decía antes, la prueba no se borró, gracias a Dios. No, por eso yo decía, Claro. era muy interesante. Acordate que se habló hasta de la sexualidad de María Marta. Sí. Se habló de los fondos de la fundación. de la fundación. Se habló de si el marido la había matado o no. Se habló. Yo me acuerdo, era una novela, doctor, esto de verdad. Por eso digo, haber bajado esa espuma, hoy no estar tan metidos en eso, me parece que de alguna manera sirvió. Yo desconocí esto que acaba de contar. Pachelo usaba como coartada o como Claro, en excusa las escuchas. lo que decíamos nosotros en la tele. Es impresionante esto que está contando Patricio. Y esas escuchas, yo le digo para que tengan en cuenta el trabajo que se hizo, y la verdad que todo se puede hacer, ¿no? Medio a pulmón y con ganas y con los equipos de trabajo que nosotros conformamos, porque en definitiva, fíjense que esos cassettes estaban perdidos. Claro. En la Fiscalía de Pilar, ya era un cassette, tuvimos que conseguir una casetera, ¿no? Para Ahora, escucharlo, hace 2 sí. años, para Impresionante. poder reproducirlos, escucharlos, y de ahí surgieron una cantidad de datos, la verdad que a esta altura, que resultan asombrosos, ¿eh? Y han formado mucha convicción en los jueces. Es muchísima la prueba, es muchísima. A nosotros nos da una tranquilidad enorme, más allá de que es lo justo y lo que corresponde, y no tenemos ninguna duda y tenemos esa convicción absoluta, porque sabíamos y sostuvimos que Pachelo va a volver a matar. En el caso que hubiese recuperado su libertad, Pachelo volvería a matar. Así lo diagnosticaron los peritos psicólogos y psiquiatras, que desde 2002 hasta la fecha del juicio depusieron en el debate. Así lo dijeron, Pachelo es un psicópata que va a volver a matar. O sea, es Sí, un peligro para la sociedad toda. Doctor. ¿Bien? Entonces, que este fallo haya llegado ahora, a nosotros nos da mucha tranquilidad, ¿no? Por una cuestión de prevención general. Sí, totalmente. Era un peligro para el resto. Tenía que estar preso. Doctor, le pregunto en estos mitos que ustedes derribaron en el juicio. Se habló mucho del certificado de difunción, de lo que había hecho Sí. la familia con ese derrotero aquel domingo ya de noche para tramitar el certificado de defunción, y que la familia quería rápido enterrar o cremar a María Marta para, se decía, borrar la prueba, ¿no? Porque se creía que toda la familia estaba complotada en el crimen que supuestamente había cometido su esposo. Hoy sabemos que no. ¿Qué pasó con aquel certificado de defunción? ¿Por qué la familia hizo lo que hizo? Mire, yo se lo cuento, todos lamentablemente habremos vivido el fallecimiento de algún ser cercano, y Sí. habremos tenido que tratar con alguna cochería, y cuando llega ese momento tener que abocarse a eso. Pero yo le voy a explicar desde el punto de vista más fácil la situación, por qué la familia en ese punto, inclusive en ninguno, pero en ese punto no tuvo nada que ver. Podrían haber cremado el cuerpo, nada hubiese impedido, no había en ese momento ninguna orden de la justicia, ni de la Claro. policía, ni de nadie, para que, si la familia de Carrascosa presente en la cochería hubiese dicho, sí, quiero cremarlo a María Marta, el 28 de octubre del 2002, la cremaban
y no se enteraba más nadie de nada. No aparecían los 5 plomos en la cabeza ni nada. Eso tenían toda la legitimidad en términos técnicos de poder hacerlo y todas las posibilidades fácticas. Iba a la cochería y le decían, sí, ¿qué quiere hacer? No, en vez de enterrarlo, ¿sabe qué quiero? Quiero cremarlo. Lo cremaban. Claro, porque ellos y no creyeron se que había enteraba sido un nadie. accidente. Creyeron realmente que había sido un accidente. Exactamente. Claro, tenemos un caso que es una investigación. Exactamente, creyeron esto. Claro, tenemos un caso que es una investigación en curso, obviamente, que es el caso del empresario asesinado en Pilar, que fueron 2 médicos, posiblemente por vagos, fueron 2 médicos y dijeron que fue un infarto. Y el fiscal, que es Quintana, mandó a hacer la autopsia y al otro día vino el informe, ¿no? ¿Qué infarto? Fue asesinado. Ahora, con la experiencia de hace 22 años Exacto. del caso Belsunce, hubo gente que indujo, posiblemente en forma involuntaria, al error. Imagínense en 2002, con un código procesal que era nuevo, ¿no? Era más fácil equivocarse. No, exactamente. Hoy la política de la Fiscalía General que conduce el doctor Breuer es que todos los casos en el que se anuncie a uno de los fiscales actuantes de la muerte dudosa de criminalidad de alguna persona, la autopsia conforme lo ordena el código, no es alguien que se levantó trasnochado y se le ocurrió hacer esto. Se hace la autopsia. En ese momento no se hizo. Pero la familia, si hubiese sido partícipe del hecho, lo podría haber utilizado a su favor y cremar el cuerpo y no se enteraba nadie. Totalmente. Claro. El resultado de la autopsia, recordemos que se produjo el 2 de diciembre de ese mismo 2002. Más de un mes después, más de 30 días después del conocimiento de la muerte. Y ahí se destabica, en definitiva, que había sido asesinada de 5 balazos en la cabeza. Claro. Ese 2002, ese 2 de diciembre de 2002, 20 años después, fue la fecha que eligió el tribunal para dar a conocer el fallo absolutorio. ¿Se acuerdan a Pachelo? Sí. Claro. Por mayoría, por decisión de los jueces Rossi y Andregín. Pareciera inclusive muy cínica la posición. Hoy la justicia nos da la razón a nosotros. Ese mismo día dijimos públicamente que confiamos en que íbamos a revertir el fallo y así sucedió. Ahora, estoy recordando el primer fiscal, Molina Pico. Molina Pico. Hoy a la distancia, doctor, ¿fue impericia de ese fiscal? ¿Hubo complicidad? Porque a la justicia, a ver, alguna responsabilidad la justicia tiene también en todo esto, doctor. Yo, Jorge, sobre el punto me reservo la posibilidad de opinar porque es una cuestión que va a ser dirimida en otros ámbitos. Claro. Sobre el punto, la querella, o sea, los particulares damnificados han formulado una denuncia contra el doctor Molina Pico que se encuentra en trámite y por otro lado, eventualmente la familia o quien sea podrá ejercer las acciones que crea que correspondan. Por eso prefiero, como es un tema que no me compete y ajeno al ámbito mío de actuación, prefiero no hablar sobre el punto. Claro. Lo que sí, algo bueno para destacar, si le parece, ya mencionó el fiscal general, John Breuer, fue al que se le ocurrió, vamos a revisar toda la causa, vamos a empezar a investigar. Hace ya unos cuantos años, si no a esta instancia no se hubiese llegado, ¿no? Porque la causa hubiese dormido. No, absolutamente. Fue una decisión del fiscal general que como titular y cabeza del Ministerio Público decide conformar un equipo de trabajo en el que tuve la posibilidad de participar y encabezarlo, de poner todos los elementos con los que cuenta el Ministerio Público local, el personal, los funcionarios, a disposición de un caso que creíamos, particularmente él y todos, teníamos la convicción de que debía ser resuelto, pero por una cuestión vinculada al deber de darle a la sociedad verdad. Lo dijimos en los lineamientos de la acusación cuando nos preparamos con el fiscal general, que el derecho a la verdad es un derecho humano. Y hoy nos complace saber que la sociedad puede conocer, como siempre sostuvimos, que Nicolás Pachelo es el indiscutido autor del crimen de María Marta. En un momento recién contó lo de los cassettes y dijo, estaban perdidos en Pilar. ¿Qué significa la palabra perdido? ¿Estaban perdidos de verdad? ¿Estaban abajo los papeles? ¿Estaban cajoneados? No. Fíjese que
en Pilar, por ejemplo, hay cuatro fiscalías, ¿no? Más allá de las fiscalías temáticas. Hay un cúmulo de efectos en los distintos ámbitos. Fíjese, de 2002 a 2022, cuando preparábamos el juicio, pasaron 20 años. Todos los días un efecto se obtiene y se resguarda. Estaban en un gran cuarto de efectos donde imagínense que había cosa de imputado de efectos personales y de causas de hace 20 años. De allá los tuvimos que trasladar, que estén en condiciones, ¿no? Porque esto tuvimos la suerte que eso no suceda, porque por ahí, qué sé yo, una inclemencia de tiempo, la lluvia, algo podía generar un deterioro que no se puede utilizar. La verdad que los pudimos poner en condiciones, se pudieron escuchar, se pudieron digitalizar, los reproducimos ante el tribunal, los subtitulamos. La verdad que sirvió un montón, pero yo le dije lo de los cassettes, Jorge, a título ejemplificativo. Son un montón los elementos del juicio novedosos que aparecieron en el debate. Doctor, pero pará, novedosos no por nuevos, novedosos porque los encontraron, digamos, estaban, no por nuevos, novedosos porque vino alguien como usted y su equipo y metió la mano ahí, ¿no? Por eso. Era una cuestión de mirarlo y la verdad hay una cuestión de analizar las pruebas en su conjunto, ¿no? La verdad que nosotros le pedíamos al tribunal que cuando falle, que así lo hizo desde la presidencia, falle con una visión global, no segmentada. Y ustedes lo van a poder ver en lo que es este fallo del Tribunal de Casación. En un caso así, acá lo que se busca es la pluralidad y el análisis conjunto de la prueba de todos los indicios de manera integral. Segmentar a la vieja usanza como hace cualquier defensa a la prueba diciendo, no, si tenemos esto, pero no tenemos lo otro. No, acá hay que analizar toda la prueba analizada en su conjunto, cada uno de los elementos arroja la determinación inequívoca de la responsabilidad de Pachelo. Es necesario que los tribunales fallen teniendo una visión integral de los asuntos. Doctor, ¿y qué más hicieron de territorio? Porque también es un gran ejemplo esto. Cuando Paulo decía, trabajaron intensamente, trabajaron y mucho, implica salir del escritorio, salir del despacho en donde está en este momento dando la entrevista e ir al terreno y trabajar y laburar y poner el cuerpo y poner horas ahí. Fueron al lugar de los hechos, reconstruyeron ustedes también a pesar del paso del tiempo. ¿Cómo se trabajó en el terreno en estos años para conseguir este fallo? Nosotros fuimos permanentemente a Pilar, cuando en el momento de la preparación del juicio, e inclusive en el juicio mismo, nosotros pedimos al tribunal la necesidad de hacer una inspección ocular en la que, no sé si se acuerdan, participábamos nosotros, los fiscales, los miembros del Ministerio Público y los jueces, ¿no? Claro. Era muy necesario. Los jueces se negaban, casualmente los que votaron por la absolución, a concurrir. Terminaron viniendo, y no es lo mismo que el juez, quien en definitiva tenga que fallar, vea la situación desde la zona de confort de su escritorio que en el campo. Nosotros somos muy de la teoría de que hay que concurrir a los lugares. Acá permanentemente fuimos a Pilar. El personal de la Fiscalía General iba a los domicilios a buscar los testigos. Acá teníamos que buscar testigos que habían declarado hace 20 años. Claro. Había que ver si estaban vivos, la gente estaba mucho más mayor, había cambiado de domicilio, había que ir a buscarla, traerla. Nosotros optamos y somos de la política de no delegar esas actividades en el personal policial. Fueran todas tareas hechas por los miembros del Ministerio Público local. ¿Y cómo operó? Yo vuelvo recién hablábamos de los registros periodísticos de aquel momento. Ahora, ¿cómo operó en este último tramo? Yo recuerdo el año pasado volvimos a hablar del tema producto de la miniserie, Carmel, que fue la que de algún modo reinstaló el tema y nos volvió, y del juicio, por supuesto. ¿Cómo operó toda esa mediatización e incluso como un producto de esas características, dándole volumen internacional al caso y dándole una trascendencia más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina? Nosotros, obviamente que es parte de nuestra función en un Ministerio Público Fiscal y en un sistema acusatorio moderno, tener relaciones con los medios de comunicación. Tenemos el derecho de informar a la ciudadanía sobre el devenir de los casos. Sin perjuicio de lo cual, creemos, parece una obviedad, pero en la absoluta libertad de expresión. Y sin haber condicionado a nadie, absolutamente todos los medios, esto lo pueden ver en cada portada,
de cada diario. Después de cada jornada de juicio había una publicación por medio. Y todas, no subjetivamente, de frente explicaban que la prueba había sido en favor de la acusación pública y en detrimento del pretendido, la pretendida inocencia de Pachelo. Con esto quiero decir, había 4 de ustedes sentados todos los días del juicio, la misma cantidad de tiempo que los fiscales, que los jueces, que los defensores, que los imputados, y llegaban a una única convicción, que era que Pachelo era el responsable, porque así lo indicaba la prueba. A la prueba, por esto quiero decir, la prueba no miente. La prueba es la que está, es la que estuvo desde el primer día. La cuestión era ponérsela en la cara a los jueces, que la observen y que en definitiva fachen. Claro. Es una cuestión de modo de presentación. Había que preservarla, ofrecerla y que ellos la meritúen en definitiva. Y en definitiva es lo que pasó y es lo que hizo el Tribunal de Casación después de un año de estudio. Recordemos que desde el mes de febrero del 2023 el Tribunal de Casación analiza los actuados y analizó todo el juicio, porque el juicio fue íntegramente filmado y los jueces del Tribunal de Casación se tomaron el trabajo de observar todo el juicio, que duró como 4 meses, para llegar a esta conclusión. Yo les quiero decir esto, para que 2 jueces de la trayectoria de lo que son los jueces de Budini y Mancini hayan dictado una condena de prisión perpetua de una persona, sea quien fuere, imagínense que la prueba debe ser bastante importante, ¿no? Era mucho más fácil continuar con el cuento y absolverlo, ¿no? No se puede tapar el sol con la mano. No. Sí, el doctor Mancini no es un juez que acostumbra, por lo que tengo entendido, a cambiar absoluciones por condenas. Debe estar muy convencido para hacerlo, si no, el doctor Mancini me parece no lo hace. Una pregunta, más allá del fallo, ¿Pachelo solo o con custodios? Nosotros entendimos al momento de formular los alegatos finales, en honor a la objetividad que nos impone la ley de Ministerio Público, que la prueba que se habría reunido en contra de los vigiladores, en este caso llegaron acusados al juicio los señores Glennon y Ortiz, no tenía la entidad suficiente para demostrarse su responsabilidad con el grado de certeza que requiere la instancia de un juicio oral y público en materia penal. Entonces desistimos de la acusación. Fue una posición nuestra la de desistir, porque entendíamos que la prueba no alcanzaba, no permitía confirmar esa hipótesis. Con esto demostramos también lo que es la objetividad, que respetamos a rajatabla. Ustedes fueron con esa... No usamos a cualquiera. Claro, le cuento al televidente, ustedes fueron con esa hipótesis, que era Pachelo con los custodios. Al término de todos esos meses de audiencias, cuando tienen que alegar, llegan a la conclusión, no tenemos pruebas para decir que fue custodio, y lo acusan solamente a Pachelo. Pero ¿Fue así? Ni siquiera hubo complicidad probada entre Pachelo y alguien más, porque uno da la impresión que cuando uno se va a cargar a en este caso, un robo de esta magnitud, que es una magnitud media, uno imagina, o menor, tal vez pueda hacerlo solo. Pero luego para encubrir, ustedes no demostraron que Pachelo no tuviera vinculación con nadie. No digo para el femicidio, digo con posterioridad. Y con la madre, por ejemplo, porque a la madre le pide que le haga una compra también como parte de la coartada para mostrar que él supuestamente no estaba en el country al momento del crimen. Pachelo se trataba de agarrar con uñas y dientes a cualquier cosa que lo beneficie en una muy comprometida situación procesal que tenía. Lo de la madre ha quedado evidenciado en el juicio, cuando la madre se suicida en Capital Federal, Silvia Ryan, se encuentra el famoso ticket innominado en su caja fuerte, que era la coartada de Pachelo, queriendo demostrar que él estaba en el Paseo Alcorta a la hora que se produjo el deceso de María Marta García Belsunce. Sin embargo, lo que se ha probado es que estaba en Pilar y que el juguete ese a todo evento lo compró la madre y no él. Él estaba en Pilar, en la zona aledaña al Carmel, luego de pegarle 5 balazos a María Marta García Belsunce. En relación a la complicidad con los hombres de seguridad, llegaron al banquillo acusados, porque sí, existieron diversos elementos, quizás de alguna manera aislados, que demostraban que Pachelo tenía alguna relación con alguno de esos vigiladores, es decir, que de alguna manera podrían llegar a cubrirlo o darle un
piso para que pueda hacer alguna de los hechos que hizo, porque se cansó de robar en el Carmel y particularmente los domingos. Sin embargo, nosotros creímos que esa prueba no alcanzaba para poder pedir una prisión perpetua para esos vigiladores y por eso desistimos de la acusación. Doctor, me quedo con algunas cosas que usted va diciendo, ¿no? Fue muy enfático en decir, es psicópata, mató y puede volver a matar. Que no lo dijeron ahora, lo dijeron desde un primer momento. Los especialistas. Los especialistas. Claro. Digo, ¿por qué en aquel momento no se le dio importancia a esos especialistas que aseguraban que Pachelo podía matar y podía volver a matar? Creo que se nos cortó la señal. Ahora vamos a tratar de recuperarla. Por eso se está escuchando nada más. Ahora tratamos de recuperar. Ahí está. Digo, ¿por qué no se le dio bolilla a esto? Nosotros pudimos reproducir esos informes, mire, datan. Pachelo, si no recuerdo mal, es detenido después del crimen de María Marta en el año 2004 con una serie de robos en el ámbito de la capital federal. Sí. Y en ese momento se hacen una serie de estudios que hablan de su estado psicológico psiquiátrico, caracterizado como un narcisista, ludópata empedernido, y que en definitiva era un peligro para la sociedad, para terceros, y esos mismos informes luego son reproducidos cuando él es detenido allá en el año 2015 por una serie de robos en Pilar, ¿bien? En una serie de countries. Sí. Primero detenido en el 2015 por ley de drogas, por irrubro, digamos. Fue detenido por todos los delitos que pudiese haber. Después en el 2018 fue detenido por los robos en countries en Pilar. Con en la prueba, misma con todo. modalidad. Sí. Con esto le quiero decir también. Sí, con prueba contundente. En todos los casos, sí. Claro, en todos los casos, muchos de esos robos los confesó, ¿no? En el juicio, abrumado por la prueba, no porque quisiera confesarlos. Todos esos informes psicológicos demostraban que en todo momento su estado psiquiátrico permitía suponer que Pachelo era capaz de matar. Una de las psiquiatras que depuso en el juicio, me acuerdo, dijo... Para Pachelo, matar a una persona es como para cualquiera de nosotros pisar una hormiga. Wow. Así directamente y literal, ¿no? Eso es Nicolás Pachelo. Así lo expresó un especialista, no es que lo digo yo. Yo sé que me está escribiendo mucha gente del mundo del derecho, varios fiscales. Una fiscal que incluso le pido autorización y me dijo, sí, no hay problema, nombrame, que es la doctora Cuñarro, me dice, la tarea que hicieron con sus equipos hacia la sociedad vale doble. Es casi imposible resolver un caso que arranca mal y encima ellos tienen 2 escarbadientes. El colega es admirable, somos pocos y nos conocemos mucho. La verdad que revisar todo y hacer lo que hicieron es titánico. Lo destaco porque es una colega que está en el ámbito nacional y que resalta esto, ¿no? Que también ustedes hacen esto, ella dice con 2 escarbadientes, pero ciertamente con incluso menos recursos que la Justicia Nacional. Un saludo para la doctora, muchas gracias. Y es un trabajo de todos esto, que si bien tengo la posibilidad ahora de expresarme y transmitirlo yo, es un montón de gente de la que trabajó atrás de esto de manera incansable y con muchísimo profesionalismo. Sí, no, realmente. Por eso vuelvo a lo que le dije al principio, la sorpresa personal como espectador, digamos, porque yo ya, como muchísima gente, habíamos dado por terminado este caso, como que había quedado en la nada. Sospechábamos de Pachelo, sí, perfecto. Nos había gustado la historia del esposo, también nos había gustado, digamos todo. Pero habíamos tirado la toalla. Por eso cuando personalmente me entero de esto, que Paulo nos cuenta, a mí me sorprendió, doctor. Usted tiene también que entiendannos a nosotros, que sin ver las pruebas ni nada, después de 22 años en un país donde es muy difícil, donde todavía se discute el tema de los desaparecidos, imagínese que alguien logre resolver una causa mediática como esta, es impresionante. Y donde muchas veces la impunidad es la regla, ¿no? Claro. O sea, tenemos impunes los 2 atentados terroristas más grandes de la historia de nuestro país. O sea, es una justicia que deja mucho que desear. Y si vas a un punto, no sé, la muerte de Nisman, que todavía se sigue debatiendo si fue un asesinato o no. Exacto. Realmente, ¿no? Me parece importante que se llegue a una resolución definitiva. No, por eso ahora, apenas terminemos esta nota, vamos a leer parte de la resolución. De la resolución, porque
realmente es interesantísimo porque sienta un precedente interesante y también, aunque el doctor no quiera hablar y está muy bien porque hay causas pendientes, pone también en jaque a cierta parte de la justicia que no laburó bien este caso, doctor. Lo felicito, de verdad, el laburo es enorme. Y agradecerle que se haya tomado este rato para charlar. Pablo tiene algo en el tintero. Simplemente abrir un paréntesis, Sí, dale. 30 segundos de otro caso, ya que lo tenemos enfrente. Tanto que se habla de Rosario, es un paréntesis de otro caso muy breve. Ahora que se habla de los monos, en un momento como que las grandes bandas se escondían. Sí. La banda Alvarado sabemos quién es hoy. En un momento no se sabía. Había un fiscal hace más de 10 años, muy joven, hoy es joven, pero era mucho más joven, que siguiendo los robos de camionetas 4x4 en San Isidro, que después canqueaban por falopa en Bolivia, llegó a Esteban Lindo Alvarado, lo tuvo que correr medio solo porque la policía de Santa Fe no lo quería agarrar, lo agarró y lo mandó a la cárcel. Pese a eso, al fiscal, o por eso al fiscal, a la semana, a los 10 días, Alvarado estaba averiguando los horarios y los domicilios del papá del fiscal para matarlo, como venganza. Y lo mandó en cana, y es el doctor Ferrari, por eso quería destacarlo. Claro, sí. claro. Es el que puso en evidencia quién era el mafioso más grande de Rosario siguiendo robos. No tiene nada que ver con esto, pero quería destacarlo. Escúcheme, queda un hueco en la Corte Suprema. Hay un par de pliegos ahí para hacer. Nosotros de acá. De hecho, el procurador está todavía... También el procurador, doctor. Doctor, más allá del chiste final, quiero agradecer mucho la nota en este día tan especial y nada, agradecerle el laburo. Nos devuelve un poco la confianza en la justicia, ¿no? Porque todos en algún momento pasamos por ahí. Gracias. Muchas gracias a ustedes y por permitirnos transmitirle a la audiencia lo que creemos que es la realidad de lo que pasó, con la convicción de que las cosas son como ha dictado esta sentencia y la verdad que muy conformes. Es un día en el que me parece que la justicia, que está tan devaluada, resurge un poquito. Y les agradezco mucho a ustedes por la posibilidad de poderlo transmitirlo a la sociedad.